Bienvenidos amigos de Curiositats Televisión a un nuevo espacio del Doctor en Casa. Consejos útiles para afrontar el día a día. Saludamos a Rafa Benítez. Buenos días, Rafa. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va el asunto de la salud? ¿Somos buenos discípulos? Sí, bueno, a ver, aquí lo que se trata es de más o menos no seguir al pie de la letra las cosas, pero sí que hacer un poquito, de tener un poquito de conocimiento de cómo funciona el tema de la medicina natural y lo que nos puede aportar, ¿no? Y como siempre decimos en este programa no sustituye al médico ni sustituye la medicación que el médico prescribe. Correcto. Aquí solamente se dan consejos para mejorar una calidad de vida. Perfecto. Y lo que es curioso es que quienes siguen la medicina natural cuentan que se encuentran bastante bien. Entonces, yo creo que es conveniente que sigamos los consejos que nos ofreces. Bueno, pues eso me parece bien. Y hoy traemos un tema bastante interesante para todas aquellas personas que tienen dolencias articulares, dolencias de hombros, de rodillas, muñecas y cuello que generalmente van asociadas con la edad. Sí, normalmente van asociadas con la edad, salvo que haya algún tipo de traumatismo, de accidente o de lesión. Normalmente se asocian a la edad y sobre todo a partir ya de los 40 años. Porque esta generación, lo que estamos viviendo ahora, la gente que nació pues como nosotros, ¿no? En los 60, 70, 80, incluso los 90, nos damos cuenta de que no se envejece tan rápido como antiguamente, en el sentido del aspecto. Eso lo podemos ver mucho en los actores de cine, donde vemos y nos damos cuenta que el envejecimiento ha bajado considerablemente el aspecto de la gente, ¿no? Hay personas que con 50, 60 años todavía tienen un aspecto bastante juvenil. Y esto lo vemos, por ejemplo, voy a citar un ejemplo. El actor Charlton Heston, por ejemplo, con 25 años que rueda Ben-Hur, ¿sí? Y luego con 26, 27 prácticamente rueda la de los 10 mandamientos. El aspecto de Ben-Hur, de Charlton Heston en esas películas, y pese a los maquillajes y la caracterización, etcétera, lo vemos como un hombre muy adulto. Sí. Muy adulto. Sin embargo, tenía 25 años. Hoy vemos un hombre de 25 años y parece un zagal de... No es que lo parezca, es que lo es. Es que, bueno, es que es un sí, chico. Es un chico joven, es muy joven. Sin embargo, con 25 años el ser humano ya es un adulto. Claro. Ya es un adulto que a partir del siguiente año ya empieza a ir hacia atrás. Yo, por ejemplo, no aparento los 64 que tengo. Eso está muy bien. Sabiendo que tienes 70. Bueno, pues a ver, ¿quién es el responsable de todo esto? Bueno, pues el responsable es un producto que resulta que la ciencia, digamos la industria farmacéutica, que ya sabemos que lo que quiere son clientes, no pacientes, lo que hace es beneficiarse de la ciencia. Y entonces, como la industria es la que tiene los recursos económicos para hacer las investigaciones, hacer los estudios, hace los estudios a su interés. Entonces, le da a la ciencia las pautas que tienen que decir y decidir sobre tal o cual producto. En este caso vamos a hablar del silicio, porque el silicio ha sido el gran marginado de la industria farmacéutica por las propiedades que tiene el silicio. Primero porque es lo más barato que hay, porque es lo más abundante en la corteza terrestre. Segundo, porque prácticamente el 90% de los alimentos de tierra lo llevan. Me refiero de tierra, cereales, verduras, frutas, ¿vale? Por ejemplo, el mango, la piña, el aguacate, las espinacas, el arroz, los cereales integrales, el trigo, son ricos en silicio.
Pero deberíamos de estar comiendo una dieta antigua para obtener la cantidad de silicio que necesita nuestro organismo. Es decir, hoy día encontramos que en las elaboraciones mecánicas del pan, por ejemplo, que se hace de trigo, es un trigo tan refinado que prácticamente no aporta silicio. Al igual que una barra de pan antiguamente aportaba 300 miligramos de magnesio y unos 80 miligramos de silicio, hoy día el silicio prácticamente ha desaparecido, tendrá un porcentaje mínimo, y el magnesio ha bajado el 80%. Es decir, de 300 miligramos nos hemos quedado a lo mejor en 30 o 60 miligramos, que es insignificante para lo que se necesita. Entonces hay que tirar de complemento. Es decir, o comes otros productos que sean más ricos en silicio, y hay que saber cuáles, o bien usamos complemento. Complemento, sí, a modo de hierba, a modo de infusión o a modo de cápsulas. Pero de forma natural. Sí, de forma natural, de una forma que al menos... de herboristería, vamos. Sí, o herbolario. De herbolario, porque nos va a garantizar que al menos el producto cumple los requisitos establecidos por la ley, en este caso, ¿no? De las cantidades que tiene que llevar. Pues cuando se comercializa un producto, que no es que vayas al campo y lo cojas, sino que cuando se comercializa un producto tiene que garantizar que tiene una serie de características, porque es lo que tú presentas a Sanidad para que lo aprueben. Entonces ese producto tiene que llevar esto. Tú pagas ese precio porque lleva una cantidad y lo notas, es decir, notas la mejoría. Bueno, ¿qué hace el silicio? ¿Por qué es tan importante? Sí, exactamente. Bueno, pues el silicio es porque es uno de los principales componentes del tejido conectivo, ¿vale? Es una de las fuentes de los huesos. Está presente en los músculos, en las arterias. Está presente en sangre. Está presente, es el responsable de evitar la caída del cabello, de endurecer las uñas, de proteger los dientes, además, protege los huesos. Por ejemplo, si hay una fractura, una fisura, la recuperación es casi el doble de rápida que si no se utiliza este producto. En una lesión de musculación, por ejemplo, con los tendones, pues los fortalece, los protege, los rehabilita, genera las células, y es un producto que además lucha contra el envejecimiento. Rejuvenece la piel, la deja brillante y la deja muy bien. Protege de la arteriosclerosis, baja el colesterol. Entonces, el silicio es una cosa muy, muy, muy importante. El sílice, bueno, por ejemplo, la arena de la playa es silicio. Sí. Es sílice, ¿no? No quiere decir que sea el silicio que cojamos un puñado de arena y nos lo comamos. Y nos lo comamos, por no. Supuesto. Se trata del oligoelemento, el ion que lleva ese componente de silicio. La cola de caballo, por ejemplo, es una planta muy, muy diurética y muy rica en silicio, de forma que nos va a aportar una solución muy interesante, porque ya no solamente nos va a mejorar nuestra retención de líquidos en caso de que se tenga, sino que además nos va a fortalecer todo lo que más o menos pues he dicho junto con eso. Personas que tienen dolores articulares, dolores de hombros, de cuello, desgaste vertebral. Bueno, pues el silicio de alguna manera actúa sobre los discos intervertebrales, de forma que los fortalece, son cartílagos. Sí. Pues bueno, el silicio de alguna manera regenera ese cartílago para que rellene los huecos que faltan. Digamos que hace el disco más gordo, para entendernos. En los dolores articulares los elimina y los reduce, fortaleciendo las uniones articulares. Muy interesante. Bueno, sí, claro. Hay que ver que, por ejemplo, una persona que pese 120, 130 kilos y diga, bueno, pues es que yo tengo dolor en las rodillas. Sí, vale. Por mucho que tomes silicio vas a seguir teniendo en tu caso, dolor en las rodillas si no haces una actividad física que te permita bajar ese peso. Estamos hablando en condiciones
normales. Puede haber sobrepeso, no digo que no. ¿Vale? Puede haber sobrepeso. Pero algo moderado. Pero algo, sí, no hablamos de obesidad mórbida, sino de un sobrepeso que nos hemos pasado y tal, y tenemos unos cuantos kilos de más. Y a veces notamos ese cansancio o esa apatía o ese dolor, que son dolores agudos, no son dolores crónicos. ¿Vale? Entonces, ahí sí que nos va a hacer bien el silicio. ¿Qué pasa con los dolores crónicos? Bueno, pues nos va a regenerar la parte dolorosa, la va a arreglar, la va a reparar, ¿vale? Aquí, en dolores crónicos, yo recomendaría el uso del silicio junto con la cúrcuma, porque la cúrcuma se ha demostrado que es un antiinflamatorio excelente. Entonces, la cúrcuma, y no a cucharadas, porque te va a dejar toda la boca amarilla. Me imagino que habrá cápsulas, ¿no? Sí, hay cápsulas y tal. Y también es muy interesante tomarla en infusión. Hacer una infusión de raíz de cúrcuma está muy bien. E incluso en polvito. Aunque sea en polvo, lo echas en un vasito de agua caliente o fría y te lo bebes y chimpún. Luego y si se lo añades a la comida, también me imagino que hace claro, ese efecto. Es lo que iba a decir. Cuando añades, por ejemplo, en vez de echar colorante o que es algo artificial, que es algo muy artificial, echamos cúrcuma a un arroz o a lo que sea, no solamente lo va a aromatizar, le va a dar un sabor quizá más agradable, sino que además le va a darte esas propiedades. También recomiendo que la cúrcuma que se compre sea del herbolario, porque la que venden en los supermercados, tal como pasa con la stevia y otros productos, está desnaturalizada. Es decir, está refinada de tal manera que las propiedades medicamentosas se pierden. ¿Por qué? Pues porque no interesa que la gente vaya a comprar cúrcuma que vale 80 céntimos y tengan que ir a comprar estatinas que te cuestan 8. Y esa es la diferencia. Entonces, claro, a la farmacia lo que le interesa es la venta y tener clientes, no pacientes. Entonces es una lucha constante. Por eso en España y prácticamente en Europa, pero en Europa en menor grado, Francia, Alemania, Holanda, están más puestos en este tema. En Estados Unidos ya es otra cosa, otro mundo aparte. Pero en España, concretamente, la legislación controla mucho la medicina natural. No sé por qué, pero no la tiene como lo que debería estar dentro de la seguridad social. Es decir, tener médicos naturistas. Pero hay un lobby entre... Claro, si tú pones al ministro de Sanidad un farmacéutico, obviamente va a mirar por la farmacia. No va a mirar nunca por el paciente. Tendría que ser un médico el que estuviera como ministro de Sanidad. Sin embargo, aquí no. Aquí meten farmacéuticos, meten gente que no tiene nada que ver, como un caso de la Pajín con el tema de Zapatero, que no tenía ningún tipo de formación médica ni farmacéutica y estaba como ministra de Sanidad, ¿no? Esa fue la que hizo el gran aporte de suprimir el anís estrellado y ponerlo como tóxico, cuando todo el mundo sabe que el anís estrellado desde tiempos ancestrales siempre se ha utilizado para quitar los cólicos a los bebés. Entonces, hoy día encontrar anís estrellado es sumamente complicado y difícil, además súper caro, porque te venden en una bolsita 3 o 4 estrellitas y con eso te tienes que apañar. Y ojo, solo para cosas culinarias o de repostería. No te lo venden como algo medicamentoso. Entonces, luego también en los herbolarios, en cualquier cosa, vamos a encontrar siempre que producto natural, tal, pero no nos dice para qué se utiliza ni qué es lo que va a curar. ¿Vale? Por ejemplo, la equinacia. La equinacia, ahora que van a entrar países de América del Sur, van a entrar en su invierno, pues saber que para resfriados, gripes y todos problemas de índole infeccioso, bacteriano y tal, la equinacia funciona muy bien. ¿Por qué? Porque fortalece el sistema inmunitario, pero no te lo dicen. Es muy rica en vitamina C y además nos va a prevenir de que caigamos, que si cogemos una gripe, la pasemos casi sin enterarnos. Pero porque la medicina natural, dentro de lo que cabe, es preventiva. Claro. Es preventiva. Pero claro, aquí ¿qué hacen? En lugar de apoyar
para la salubridad de la gente, que la gente esté mejor y garantizar mejor calidad de vida, no interesa todo esto. Porque si se curan, no consumen. Y aquí hay que mantener el consumo. Entonces, ¿cómo se puede esta guerra llevar a cabo? Bueno, pues esta guerra se lleva prohibiendo lo que hace el enemigo. Yo soy la industria farmacéutica, tengo los recursos, tengo el dinero, estoy con la OMS y además la OMS va a hacer y decir lo que yo quiera que diga. Y entonces, si digo que eso es malo porque a mí no me interesa, pues eso va a ser malo. Claro. Sí, no, si el caso lo tenemos claramente ahora con la stevia. Sí, bueno. Ahora las autoridades nos dicen que la stevia no es buena. Claro. ¿Por qué nos dicen? Pues porque no interesa. Hay un negociazo tremendo con el tema de la diabetes y además no solamente la diabetes en sí, es que en la propia alimentación desde pequeños ya nos dicen que hay que meter una fuente importante de hidratos de carbono. Cuando el hidrato de carbono, el azúcar y lo dulce en general nos va a producir una diabetes. ¿Por qué? Porque el consumo de azúcar está muy ligado a cómo se siente emocionalmente la persona. Es decir, la obesidad en niños, en adultos, está muy relacionada con el vacío interior que siente esa persona. ¿Cómo es esto? El vacío interior es algo emocional, entiendo. Claro. ¿Cómo se convierte una persona normal en una persona obesa? A ver, siempre se ha dicho que el que come dulce es un goloso y siempre en la calle donde jugábamos y tal, cuando éramos críos, siempre había un gordito. Siempre había un gordito. Pero resulta que el gordito era el más sensible de todos. Es decir, del grupito que éramos cuando éramos críos, pues el gordito era el más sensible de todos. Si nosotros analizamos a ese gordito por qué es tan sensible, no tiene nada que ver con el zodiaco. Simplemente es que esa persona en su ámbito, dentro de su casa, en su núcleo familiar, tiene un vacío, que le falta algo. Puede ser que el padre esté ausente, sea un padre ausente. Son personas que trabajan fuera, no los ves prácticamente. Por ejemplo, un camionero, por decir una profesión. Sí. Un viajante, un comercial, que viaja por muchos sitios y tal, y llega a su casa pues cada 15 días o lo que sea. Vale. Pues ya tiene el padre ausente. La sociedad nos ha hecho creer que la familia monoparental de una sola figura es suficiente para un crío. Y no es así. El niño necesita tanto al padre como a la madre para formar su propio carácter y crecer, tanto en valores como crecer espiritualmente, como para crecer con, digamos, con un carácter sólido, ¿vale? Sin fisuras. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos una persona que es el padre ausente, esa persona o tiene una condición de un carácter muy fuerte, o si es sensible o es una persona un poco, digamos, débil en sus convicciones y tal, coge miedos, coge temores y suple ese vacío con la comida. Porque la comida le va a dar una satisfacción emocional que va a cubrir ese déficit. El déficit de atención, el déficit de amor, el déficit de cariño. Si nos damos cuenta, en la sociedad actual no es que haya más gorditos, más obesos, sino que lo que nos estamos dando cuenta es que hay más niños enfermos, más niños con colesterol, más niños con problemas de un poquito de sobrepeso y nos damos cuenta que tienen carencias de índole afectiva. Bien. A modo de conclusión, en este último minuto de programa. Bueno, a modo de conclusión, hablando retomando el silicio y retomando sus propiedades, pues bueno, todas aquellas personas que padezcan de problemas leves y tal, siempre que consulten a su médico y que pueden complementar la medicación que se le dé con unos complementos de silicio para mejorar esa calidad de vida. O sea, que otra cosa no, ya la semana que viene o la próxima vez ya hablaremos de otros tratamientos más
más efectivos frente a otras cosas. Correcto. Pues en 15 días nos encontramos de nuevo. Rafa, gracias por haber estado en este espacio, el Doctor en Casa, aquí en Curiositas Televisión. En 15 días nos encontramos de nuevo. Gracias.